Así es que ahora sí, le damos el muy buenos días al doctor Fernando Espinosa Fuentes. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Andrés, un gusto estar con ustedes de nuevo. Y no me diga cordero, pues ya parece borrego, eso ya sería. No. Un lapsus calamis. Lapsus calamis. No, Corrijo. encantado. Muy buenos días, Alcides, Domingo, Nos Andrés. encantados Eso es. nosotros de tenerlo acá. Y vamos a hablar inmediatamente de los temas que justamente queríamos tratar, como esta nueva variante del COVID que hay a nivel internacional y otros puntos más. Don Alcides Montilla y luego la máster Romina Ceballos. Doctor Espinosa, un gusto de saludarlo, verlo y también de dialogar con usted como director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Oiga, doctor, estamos preocupados, ¿verdad? No podemos dejar de estarlo después de que en Estados Unidos está apareciendo esta nueva variante del COVID, FLIRCAPE.2. Muchos dicen que tiene muchos efectos primarios y queremos saber la situación, pero en el caso nuestro también, cómo tenemos que prepararnos, porque tarde o temprano va a llegar, ¿verdad? Esta variante, ¿cómo vamos a prepararnos, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Alcides, un gusto. Mire, hay que tomar las cosas con calma. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma. La universidad ya lo dijo hace 2 o 3 años, cuando expresamos que el virus, este COVID-19, había venido para quedarse, ¿no? Entonces, así que ahí estamos. Y tal vez el mejor término que encontré en la literatura el fin de semana es que el COVID-19 o la COVID-19 se ha gripalizado, se ha convertido en una enfermedad estacional o común o durante todo el año como la gripe. Así que ese es el primer punto. El segundo punto que usted lo toca de manera acertada es cómo nos cuidamos. El virus, entonces, ya sabemos cómo actúa, ya sabemos cómo infecta y sabemos que los ecuatorianos, casi en completo, toda la población, en algún momento ya ha tenido COVID y más del 80% ha recibido 2, 3 y hasta 4 dosis de los diferentes tipos de vacuna. Así que ahora el ministerio tiene que determinar a quién protege más y quién necesita más protección. ¿Qué significa esto? Personas mayores de 70 años que tengan su sistema inmunológico complicado. Personas entonces que reciban medicamentos que disminuyen su capacidad de respuesta inmunológica. Personas que tienen enfermedades colaterales que también disminuyen la respuesta inmunológica. Jóvenes, niños que no recibieron ninguna dosis de vacuna. O sea, el tiempo pasa y nos olvidamos que deben existir niños y adolescentes que no han recibido ni una sola dosis de vacuna. Entonces hay que mirar esto globalmente y empezar a determinar cuál es el grupo de peligro que tiene que ser vacunado con las nuevas dosis de vacuna de la Moderna que están llegando y que yo espero que sean bivalentes, es decir, que tengan el RNA de mensaje de la cepa original de Wuhan y que tenga entonces también RNA de mensaje de Omicron, que es la última que estaban produciendo. Así que así en general no existe hasta el momento en ninguna parte del mundo que haya aumentado el número de humanos hospitalizados. No hay. Inclusive, si bien en Estados Unidos el CDC nos dice que la cantidad de infectados con FLIRT llegan al 25%, en España, que fue el dato que revisé hoy en la mañana, todavía el 95% es pirola. Así que démonos el tiempo, vamos con cuidado y podemos seguir conversando, Alcides, porque sí hay cosas que deben ser resaltadas con la llegada de esta nueva variante. Sí, porque hace poco la Organización Mundial de la Salud
anunció el fin de la emergencia de esta pandemia, aunque resaltó que el tema del COVID va a seguir, el virus va a seguir activo en la población. Por eso es que están saliendo estas variantes y no sé si sigan saliendo dentro de algún tiempo, ojalá que no, pero van probablemente a seguir saliendo otras variantes más. Entonces ahí la pregunta, doctor, ¿vamos a tener que volver a vacunarnos o ya no? Insisto, las vacunas tienen que ser para los grupos de riesgo, mayores de 70 años, personas también que están en mucho contacto con seres humanos. Y las personas que tengan esta parte de riesgo de infectarse y que su sistema inmunológico no esté funcionando bien, por ejemplo, diabéticos tendrían que recibir la nueva dosis con esta nueva vacuna de la Moderna, que tiene, insisto, los dos RNAs de mensajeros. Entonces, es una vacuna bivalente. Y definitivamente yo creo que esta palabra, el virus sea gripalizado, es lo que estamos viviendo. Así como 2 veces al año las personas mayores de 60, 70 años se ponen la vacuna de influenza, también habrá la posibilidad para que las personas se pongan junto con eso y tal vez en 2 o en 3 años tengamos una vacuna polivalente en la que deberemos tener los antígenos necesarios para las nuevas dosis de gripe de influenza, junto con eso, con también características de vacuna para el COVID. Será una vacuna polivalente que tendremos que ponernos cada año si acaso lo necesitamos. Doctor, y hablando del tema de vacunas, ¿qué le parece lo de AstraZeneca? Porque tuvieron que retirarla del mercado por razones estrictamente de que causaba efectos secundarios, ¿verdad? Eh, ¿Por qué ocurren estas cosas de vacunas que después se descubren que están presentando efectos secundarios? Eso pudo, no pudo prevenir cuando empezó a lanzar al mercado este tipo de vacunas. No, no se podía prevenir y acordémonos que hasta el momento, tanto las vacunas de la Moderna, de Pfizer, de los chinos y AstraZeneca son, y dice clarísimo, son vacunas experimentales. Y esa es la razón por la que usted no puede comprar la vacuna directamente a las productoras. Son solamente los estados los que pueden comprar vacuna porque son vacunas experimentales que no han cumplido con los 8, 10, 12 años necesarios para tener esa respuesta lateral que puede. Ahora, ya en el año 2021, la revista Lancet publicó un artículo sobre la existencia de este tipo entonces de reacción que producía la vacuna de AstraZeneca. Entonces, no es que ahora nos enteramos, ya en el 21 ya salió esta publicación y la decisión que se tomó ese momento es yo tengo los beneficios y lógicamente tengo los efectos colaterales. Seguramente todos los que estamos aquí sentados y los que nos están mirando y escuchando, tomamos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorias, que si leemos las condiciones nos dicen que nos va a doler el estómago, que va a dañar el hígado, cuidado con los riñones, es decir, todo medicamento, cualquier vacuna siempre tiene efectos colaterales diferentes a cada ser humano. Entonces, si vamos en los años atrás, AstraZeneca puso en el mercado, se sabía que podía existir este peligro de microcoágulos, son microcoágulos, pero la cantidad de personas que desarrollaban esta característica, este síndrome de microcoágulos, era mínima comparada con el beneficio que provocaba la vacuna a millones de personas. Mire, han habido medicamentos antiinflamatorios especialmente que se han retirado del mercado después de 10 años. Ya, o sea, hubieron 10 años de experimentación, se puso entonces a la venta y 10 años después tuvieron que retirar porque en los estudios posteriores vieron que las personas de cierta edad que tomaban este antiinflamatorio se morían con paros cardíacos.
y ese medicamento fue retirado del mercado. Así que es yo diría que dentro del sistema de experimentación, medicinas y vacunas, no tiene que alarmarnos más de lo necesario. Lógicamente, AstraZeneca, cuidando su nombre, y no sabemos cuántos millones ganó durante todo el proceso, dice, retiro mi vacunita, ya entonces estoy bien. Las 9 de la mañana, 42 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Fernando Espinosa, director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Más preguntas de mi compañera Romina Ceballos. Adelante, Romina. Doctor, buenos días. Y escuchándolo con el término de que se ha gripalizado el coronavirus y también pues pudiendo ver todas las consecuencias que han traído las vacunas, ¿usted considera oportuno que las personas de ciertos grupos prioritarios se sigan vacunando? ¿Usted cree que realmente esto va a prevenir que el tema de la nueva cepa pase a mayores? Completamente. O sea, de nuevo, vamos a la parte médica en la que usted con el medicamento tiene que ver los beneficios y los peligros. Ninguna de las cepas nuevas de los 2 últimos años, desde que apareció Omicron, son letales. Este virus entonces le causa el dolor de cabeza, vómito, diarrea, pérdida entonces del gusto, pérdida del sentido del olfato, dolor de garganta, dolor de los huesos, malestar general, pero ese no me lleva a terapia intensiva, ni siquiera me lleva a hospitalización, siempre y cuando mi sistema inmunológico esté funcionando bien. Por eso yo digo que más que grupos prioritarios, son grupos vulnerables que pueden ser atacados por el virus de una manera diferente. Y lo que sí existen estudios es que las personas que no se vacunaron, si son contagiadas, inclusive con esta nueva cepa o con la anterior, la pirola, definitivamente pasan mucho peor que los que sí se han vacunado o que no hemos tenido. Y ese es el otro punto. En nuestro país tenemos una cantidad, millones de personas con una inmunidad natural, o sea que nos contagiamos no una vez, 2 veces, 3 veces del virus y por lo tanto tenemos una cantidad adecuada de anticuerpos para lo que venga por delante. Doctor, entonces usted recomienda que las personas mayores, ¿a qué edad se deban de seguir vacunando? Y usted sabe en qué lugares pueden adquirir esas dosis, si el Estado todavía sigue vacunando justamente a estos grupos vulnerables. Sí, mire, están llegando 250,000 dosis, me imagino que esta semana, de la nueva vacuna de la Moderna. Por lo tanto, y esto va a estar disponible, me imagino, en los diferentes centros médicos y es importante llamar la atención. O sea, cuando digo llamar la atención es decirle al ministerio, informe dónde se pueden vacunar los grupos vulnerables. Te voy a dar un ejemplo. Persona que esté tomando corticosteroides porque tiene determinada enfermedad. Esta persona tiene su sistema inmunológico bajo. Junto con el clínico que le atiende, tiene que hacer una valoración para ponerse la vacuna. Así que ese es el punto. ¿Quiénes son vulnerables? Sí, las personas de mayor edad, porque su sistema inmunológico tal vez no está funcionando bien. Las 9 de la mañana, 45 minutos, 9 de la mañana, 45 minutos. La entrevista con el doctor Fernando Espinosa continúa con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. Muchísimas gracias, Alcidito. 9, en efecto, con 46 minutos en el territorio continental ecuatoriano, las 8:46 en el territorio insular de las Islas Galápagos. Oiga, solo para hacer un breve paréntesis, decir que hoy 13 de mayo se conmemora y se celebra el Día de la Virgen de Fátima. Los 13 de mayo se celebra las apariciones de Nuestra Señora Virgen de Fátima allá en Portugal, que pues tiene cientos de miles de devotos
no solo en Portugal, sino a nivel mundial. Eso como un datito adicional. Y ahora, para continuar con nuestro excelente invitado, quería preguntarle respecto a no solamente eh, lo que tiene que ver con el COVID. Hablemos un poquito también de la influenza. Y le pregunto algo, doctor, a propósito, en la clínica de la UES, que es muy buena y que luego de la pandemia, antes era, entiendo, cerrada para atención a los alumnos, a los docentes y a la familia de los docentes, pero después se ha abierto y tienen un muy buen servicio en la clínica de la UES. Hacen un examen cuando alguien tiene sospecha de que tiene COVID, hacen un examen que es para 4 virus. Dentro de esos, el de la influenza, pero ahí hay 2 más, que no recuerdo el nombre, que son semejantes, me imagino, y que también tienen fuerza estacional. Entonces, yo iba a la parte de la influenza porque da bastante y la gente la confunde y es los efectos son muy fuertes, pero le hacen en la clínica de la UES a otros 2 pues virus, repito que son bastante comunes acá en nuestro medio, ¿no? Sí, es importantísimo, Andrés, lo que usted acaba de decir en relación al diagnóstico. Hemos dejado de hacer diagnóstico de COVID. O sea, ya sabemos que es COVID, pero no nos hacemos el examen. Primero, porque cuesta muy caro. Una persona que tiene unos ingresos mínimos, 40 o 45 dólares o a veces menos, decide no hacerse. Y luego, si me hago, me impide ir a trabajar. Esto ha provocado que no tengamos los números reales de cuánto COVID tenemos. Y ahora lo que usted dice sobre las nuevas pruebas son fantásticas. Los diagnósticos ahora, y no solamente son 4, tenemos entonces pruebas que pueden detectar todo un portafolio de virus diferentes, de bacterias diferentes en una sola toma. Así que el asunto de diagnóstico dentro de lo que significa no solamente la US Clinic, sino nuestro laboratorio de especialidades, nuestro US Biolab, lo que hace es esto. Usted llega y podemos hacerle todas las pruebas que usted necesite y dar, tanto especialmente para niños, ¿no? Cuando usted tiene un niño con diarrea, ¿es rotavirus, no es rotavirus, o es otra cosa, o es una bacteria? La batería de pruebas que tenemos en este momento le permite saber no solamente 4, sino por lo menos 12 diferentes virus con la misma muestra tomada. 12, al menos 12 diferentes virus, así es. Así es, Andrés. Insisto, el asunto de diagnóstico es algo fantástico en la actualidad y la tecnología que tenemos también es de punta siempre en nuestros laboratorios. Sí, fantástico, doctor Espinosa, me parece una gran cosa. Y realmente el costo no es mayor. No, o sea, siempre Me parece que si el test del COVID. Sí, no, nosotros en el COVID, acuérdense que en el COVID y ustedes hicieron una muy buena cobertura que nos permitió ayudar más. En el COVID nosotros hicimos más de 25,000 pruebas gratuitas de COVID en la cara, la que en esa época costaba 100 o 120 dólares, las hicimos en forma gratuita y más de 50,000 pruebas rápidas también fueron hechas gratuitas, no solamente en Guayaquil, Durán, San Borondón, sino también en Quito, en la península de Santa Elena, en el sur de Manabí. Fuimos al Oro, es decir, se hizo un trabajo lindo, gracias indudablemente a la visión del doctor Carlos Ortega Maldonado. Claro que sí. Pudimos ayudar en algo a la labor que ustedes hacían de investigación, de testeo, de atención a pacientes. Y como lo que se trataba también era de informar adecuadamente a la población,
pienso que en eso estuvo nuestra responsabilidad, aunque Así es. no, sí, ¿no? Porque no, todos teníamos que ayudar desde nuestra propia trinchera, doctor Espinosa, ¿no? Exacto, exacto, Andrés. Por eso les decía, la información que ustedes daban era entonces la correcta, es decir, el no asustar, que, fue lo que hice al inicio de la entrevista. No entremos en pánico porque llega. Mire, la mutación del virus de ahora, del FLIRT, es a nivel de la proteína de la espícula, que ya Omicron la tenía, que ya Pirola la tenía, que el famoso virus que le pusieron el perro del demonio también la tenía. Así que vamos con calma, protejamos a los vulnerables, eso es importante, pero la función que ustedes tienen, Andrés, en la difusión, la cantidad de oyentes que tiene su emisora nos permite entonces llegar de una manera, porque la ciencia y lo que hace el Centro de Investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo es generar conocimiento para que ustedes lo puedan transmitir y los tomadores de decisión puedan hacer su parte. A las 9 de la mañana con 53 minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa y le pedimos al doctor Fernando Espinosa, nos espere un segundito, nos hacemos 3 minutos y volvemos. Las 9 de la mañana, 59 minutos, 9 de la mañana, 59 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Fernando Espinosa. Él es el director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Doctor, hay otro problema de salud pública que está en este momento con mucha preocupación, no solamente en el Ecuador, sino en varios otros países. Estoy viendo, estamos hablando del dengue, el dengue clásico y hemorrágico, que en el caso nuestro, en la última cifra que tuve fue que hay 27,000 y pico de casos y 18 muertos. En otros países como Brasil y Argentina se hablan de más de 100,000 muertos y más de 100,000 casos y muertos también, ¿verdad? Bueno, el problema es porque hay mucha agua, hay muchos mosquitos, hay la transmisión y entonces pues no hay la prevención y aquí estamos viendo los efectos, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el caso del dengue acá actualmente, doctor? El dengue es, bueno, tenemos años de dengue, tenemos picos de dengue y lamentablemente lo que ha pasado, especialmente en Brasil, en Argentina y en otros países de América Latina, son consecuencias del cambio climático. Es decir, usted utilizó la palabra correcta. ¿Cuánta agua ahora tenemos? Necesitamos agua fresca, no agua corriente, para que el mosquito se reproduzca. Y lógicamente, una vez que se reproduce, vienen los contagios. Ahora, el problema del dengue va subiendo, porque acuérdese que si a usted le da dengue una vez, y es una de las variantes, aquí en el Ecuador hay 4 o 5 variantes en este momento de dengue en el mundo, en el Ecuador hemos visto 2 y parece que está llegando a una tercera. Si yo me contagio con dengue, voy a tener fiebre, malestar y estoy bien. Pero si el próximo año me pica un mosquito con la otra variante, es cuando mis glóbulos rojos empiezan a explotar, tengo sangrado y ese es el tipo de cosas que debemos evitar. De nuevo, entre el Ministerio de Salud, porque ya existe una vacuna que tiene que ser manejada con un cuidado extremo, pero se ha visto, especialmente, mire, la vacuna solamente se pueden poner las personas que ya tuvieron dengue. No puede ponerse la vacuna una persona que nunca tuvo dengue. Así que, pero se ha visto que impide que en el segundo contagio esta persona tenga ese dengue hemorrágico que es muy peligroso. ¿A dónde voy con el cambio climático? Esto va a ir en aumento. Acuérdese que este año nos amenazaron durante meses que el fenómeno del Niño llegaba y que íbamos a ahogarnos. Pasó el tiempo, no tuvimos el fenómeno del Niño. Yo no entiendo cómo diagnosticaron ellos, qué estudios hicieron, pero la NOAA fue clarísimo desde junio del año pasado. Nos decía, mire,
no vamos a tener aquí, por lo menos en nuestro país, lo que pasó. Las lluvias que tuvimos después es el típico invierno que irá aumentando por consecuencia del cambio climático, pero no entonces del fenómeno del Niño. Ahí estamos confundiendo. Hay muchas personas que hablan sin conocer a profundidad, sin leer a profundidad por qué llegamos a esto. Así que el dengue va a ir creciendo si entonces nosotros no educamos a la comunidad, a la sociedad, de cómo evitar que crezca el vector. Hicimos un estudio entonces en un hotel de primera clase ahí por el nororiente de Pichincha, en donde pusimos trampas durante meses para mirar si existía o no el vector. Porque si yo tengo el vector, yo tengo que estar atento. Yo creo que hay varios estudios que se pueden hacer aquí en Guayaquil al respecto. No debemos ser reactivos en relación al dengue. Tenemos que ser proactivos y esto se hace a través de investigación, precaución y educación a la comunidad para evitar que tengamos gran cantidad de vectores. Si no tenemos vectores, no vamos a tener dengue. Y nos puede pasar el próximo año lo que le pasó entonces a Brasil si no tomamos las medidas adecuadas. Con esos 27.000 casos que tenemos actualmente, ¿es necesario declarar la alerta sanitaria? No, no, definitivamente no. Además está distribuido, ¿no? Hay provincias que sí debieron haberse declarado y no ahora. Alcides debió haberse declarado en junio del año pasado en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en donde se concentró la mayor cantidad de contagiados y de muertes. Ahí es donde debió haberse declarado la emergencia y haber evitado el contagio de enero, febrero y marzo. 10 de la mañana, 4 minutos, 10 de la mañana, 4 minutos, ingeniero Mendoza. Gracias, Alcidito, y vamos a ir con las preguntas de nuestra compañera y amiga, doña Romina Ceballos Avellán. Doctor, y volviendo un poco al tema de la nueva cepa del COVID, ¿las recomendaciones son las mismas? ¿Usar alcohol o cree que este tipo de prevenciones ya no son tan necesarias? ¿Qué podemos hacer para no contagiarnos? Muchas gracias, Romina. Me estaba olvidando de esa parte. Definitivamente tenemos que conservar esas buenas características de educación que teníamos. Yo creo que debemos exigir, por ejemplo, en los restaurantes, en las zonas en donde hay personas que están manipulando nuestros alimentos, que usen mascarilla. Las personas que tienen entonces fragilidad deberían usar mascarilla en el transporte público. Si yo tengo entonces alguna enfermedad extra, tengo que usar y todos debemos evitar el llevarnos las manos a la cara después de haber estado en escaleras, en ascensores, deberíamos entonces desinfectarnos. Miren, hasta ahora yo tengo en mi carro un frasquito de alcohol, un spray que lo uso. Aquí en mi escritorio tengo 2 frasquitos de alcohol porque cuando recibimos gente, viene, me da la mano, saludo y entonces yo educadamente cuando se van me desinfecto con alcohol las manos. Así que debemos conservar esas buenas costumbres, Romina. Hay que utilizar mascarilla cuando sea necesario, en lugares que sean necesarios, y debemos conservar la buena costumbre de lavarnos y desinfectarnos las manos. Así es, doctor. Creo que a muchos se nos ha olvidado y es importante, justamente ahora que estamos teniendo esta nueva cepa, retomar y hacer de estas buenas costumbres algo permanente. Andrés. Es verdad, tienes toda la razón, Romina. Ya no se toman precauciones tanto con el alcohol ni con En los restaurantes ya no te dan alcohol, ya no está ahí en la mesa, tienes que pedirlo. ¿Verdad, no? Sí. Claro, que antes era un tema, Te sentabas y estaba en la mesa. sí, los dispensadores en algunos lugares públicos hay, en otros están, pero no están llenos. Entonces da lo mismo que nada. Y
otras prácticas, cuando llegas a la casa, el tema del lavado de manos, o cuando llegas a la oficina, los zapatos, sí, dejarlos afuera, y tantas otras cosas. Durante 2 años casi no tuvimos gripe, doctor Fernando Espinosa. Andrés, ha tocado un punto importante de los zapatos y quiero recordar, este virus, el FLIRT, fue entonces encontrado en lo que se llaman, y me acordé por la publicidad que pusieron del municipio de Guayaquil de aguas residuales, el CDC encontró este nuevo virus en aguas residuales. Es ahí donde el virus está entonces expandiéndose, y me acordé que nosotros en nuestro proyecto de Atahualpa hicimos un estudio de letrinas en Atahualpa en donde encontramos que el virus, el COVID, estaba en las letrinas maltratadas, sucias, y esto entonces contagiaba a la familia entera. Esto entonces provocó que trabajemos con la gente de Atahualpa en mejorar las condiciones de la letrina. Entonces, mire, si hemos llegado en la evolución de las enfermedades durante estos últimos 100 años, cuando reconocimos la existencia de virus, de bacterias, de hongos, a veces nos olvidamos y pensamos que estamos protegidos, pero los virus son compañeros nuestros de hace miles de años, y ahí van a estar presentes, y es alguien que, claro, como no nos mata, porque los virus están evolucionados para no matarnos, y es por eso que el COVID-19 empezó muy agresivo y era un virus tonto. Ahora es un virus inteligente, le contagia, le duele la cabeza, pero no le mata, porque de esta manera el virus se sigue reproduciendo, y por eso es que vamos a tener que aprender con este nuevo virus. Sí, o sea que tenemos que saber convivir y tomar esas medidas que usted acaba de decir, doctor Fernando Espinosa. Le agradecemos realmente, como siempre, muy esclarecedora y totalmente didáctica su explicación. Que tenga un muy buen día el doctor Fernando Espinosa, investigador científico de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Además, debo confesar que me encanta hablar con ustedes. Qué bien. Estar hablando toda la Muchísimas mañana. gracias. A nosotros también. Bien, claro. Buen día. Que Muy tengan bien. muy buen día. Así que vamos a continuar, vamos a ver otro tema interesante para también poder entrar en aquello, porque claro, lo del COVID se volvió monotemático en una época, ¿no? O sea, nadie quería hablar del COVID en esa época. Claro. Ahí le invito, Andrés, hay dos temas que nosotros estamos trabajando mucho. El uno es la sostenibilidad. ¿Qué es ser sostenible actualmente? Sin entrar en banalizar a la palabra qué es sostenible. Y asociado con eso es cambio climático. Yo creo que ahí tenemos muy buenos temas para tratar. Me parece muy interesante. Perfecto. Estamos a las órdenes entonces. Buen día para Lo usted. hacemos la próxima semana. Muy buen día y buena semana. Hacemos una breve pausa comercial.